Señor en el Salmo 119, creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Voy a leer esta mañana el Salmo 119. Diga conmigo: mi mente y mi corazón son tierra fértil para la palabra de Dios. Cuando tu mente y tu corazón están preparados, están listos, la palabra de Dios produce transformación. Tu mente y tu corazón tienen que estar llenos de la palabra de Dios. El Salmo 119 es un salmo que es un poema. Fue un poema escrito después del exilio de Israel. Probablemente este poema fue escrito por Esdras. Este Salmo 119, que la mayoría de los cristianos no les gusta leer, tiene 176 versículos. Pero es un acróstico de cada una de las letras, o es un acróstico del alfabeto hebreo. Por eso que tiene 27 cápsulas. Pero si hay un texto que habla de la verdadera espiritualidad, es el Salmo 119. Porque la espiritualidad sana, viva, correcta, está anclada en la verdad de la palabra de Dios. Este poema del Salmo 119, en cada versículo nos habla de la transformación y guía que es la palabra de Dios para los creyentes. Es en el Salmo 119 donde en tiempo de caos, de confusión, cierto, sigue siendo la palabra de Dios la única lámpara y lumbrera para el ser humano. No hay mayor herencia que la palabra de Dios. No hay mayor esperanza en los momentos de crisis que la palabra de Dios. La tradición le había atribuido a David este salmo. Pero justamente este salmo no es un salmo cúltico. Es un salmo que honra la verdad de las Escrituras. El Salmo 119 comienza así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, benditos, dichosos, felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Verso número 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis maestros, enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies,
para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué poderoso salmo. Algunos de ustedes se asustaron porque creyeron que iba a leer todo el salmo. Cuando yo reflexiono sobre el valor de las Escrituras, me conmueve porque la Biblia es un milagro. Porque si hay algo que los hombres han querido negar y evitar, es la voz de Dios. Y en la Biblia está plasmada la voz y el deseo de Dios. Recuerdo haber escuchado a uno de mis maestros trabajando para la NBI. Él se llama Juan Carlos Ceballos y era consultor de la Sociedad Bíblica, de reuniones bíblicas, y últimamente supe que era editor de la Casa Bautista de Publicaciones. Un día llegó él a clase y estando en clase, escuchándolo a él, el ministro Bautista se para enfrente de nosotros y dice: hermanos, quiero que me ayuden a orar porque estamos traduciendo Filipenses. Dice: si yo cambio una palabra, el texto tendrá otro sentido. Y yo quiero pedirle a ustedes que son hermanos del Espíritu que me ayuden a orar para yo poner el término que el Espíritu quiere que yo ponga. Eso me llenó de sensibilidad, porque nunca había reparado en el valor y el trabajo que hacen los traductores bíblicos. La sensibilidad de poner en orden la palabra del Señor para que todos puedan entender. Usted puede llegar a casa más tarde y leer Nehemías y Esdras, y se va a encontrar en el capítulo 8, 9 y 10 de Esdras que hay un gran avivamiento en Israel cuando se leyeron las Escrituras y cuando se hicieron pequeños púlpitos para que pudieran interpretar las Escrituras, para que todos pudiesen entenderla. Hemos oído el incansable trabajo de los traductores misioneros que han ido a los pueblos, han ido a las naciones menos evangelizadas, donde muchos de ellos no tienen Biblia. Y han tenido que aprender el idioma, aprender a contextualizar para que la palabra de Dios alcance a todos. Yo creo que nos haría muy bien de vez en cuando tomar un tiempo, no solo para orar por nosotros y que la bendición nos alcance, sino orar para que la palabra de Dios le alcance a todos y llegue a todos, y la palabra de Dios sea entendida y comprendida por todos. Muchos ilustres han hablado del valor de la Biblia. De hecho, nuestra mayor poetisa, Gabriela Mistral, ella dijo: no puedo entender cómo alguien puede vivir sin el libro, refiriéndose a las sagradas Escrituras. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar mensajes. Oh, el pastor Israel predica lindo. Gracias, mi amor.
No, no es tan divertido y hemos, cierto, afinado nuestra oreja a ciertos sonsonetes y si suena medio especial, creemos que es mejor que a lo nuestro. O cuando suena así como medio centroamericano, mano, este es más ungido. Pero cuando yo leo la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír. Soy pastor, no puedo permitirles ese error. Soy su pastor, no les puedo permitir ese error. La fe viene por el oír y el oír por. La fe no viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír por. Cuando yo iba a la escuela dominical, venga a la escuela dominical, toque al que está al lado, le doy permiso, te están hablando a ti. Dígale al que está al lado, ven a la escuela dominical. Un día se perdieron una poderosa clase. La hermana Patricia está dando una poderosa clase a los adultos y los niños tienen clase. Mire, la fe viene por el oír y el oír por. A mí me enseñaron en la escuela dominical que yo tenía que ponerme la Biblia en el oído y si pasaba por ahí, es palabra de Dios. Hay algunos que hablan o dicen hablar de las escrituras, pero no hablan por la palabra. Así lo dice la palabra de Dios, que hay maestros, ¿cierto?, que hablan de acuerdo a sus propias concupiscencias. Hay falsos profetas que hablan de acuerdo a sus propios egoísmos del corazón, no por la palabra de Dios. Hola. Este mes voy a hacer énfasis. Hasta que usted tome su Biblia y le quite el polvo. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? En el velador llena de polvo, en la biblioteca. Me contaron el domingo que el domingo pasado venían a la iglesia mi familia, yo no los traía. Pero a alguien le preguntaron dónde está la Biblia y dijo, la tengo en el corazón. Eso sonó más chamullo, pero la palabra debe estar en el corazón. La Biblia para mí no es solo mi libro de estudio. Y les puedo decir que todas mis Biblias están llenas de rayas. Todas tienen un comentario. Pero todavía cuando me siento a leer la Biblia, es la palabra de Dios que desnuda mis emociones, mis sentimientos. Es la palabra de Dios que todavía me quebranta. Es la palabra de Dios todavía la que me seduce y que me dice cada vez que la leo, te amo, espero por ti, quiero que seas mejor. Yo no sé por qué a algunos les gusta tanto la literatura de autoayuda. Yo leo la palabra de Dios y mi autoestima se levanta. Hola. Yo no sé por qué algunos necesitan oír un mensaje motivador. Yo pongo YouTube y pongo Hebreos 3 y me lee las escrituras. Y cuando solamente oigo las escrituras, hay algo poderoso que se activa en mi alma. Es que la palabra de Dios es la que sostiene la vida de un verdadero creyente. La palabra de Dios es la que da vida. Vivimos tiempos de confusión, vivimos una era de tanta información, pero de tan poca verdad. Hola. Vivimos una era de mucha información, pero con carencia de verdad. Y es por eso que Jesús le dice a Dios orando: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu
palabra es verdad. Cuestionamos tanto lo que la Biblia dice, porque a veces no queremos oír lo que Dios quiere decirnos. Queremos oír lo que nuestro corazón, nuestras emociones quieren oír. Esta historia es vieja, pero funciona. Había una nieta que siempre le pedía dinero a la abuelita. Abuelita, dame 1,000. Abuelita, dame 1,000. ¿Alguien conoce a un nieto así? ¿Sí? ¿Sobrino así? A una hija, un hijo, papi, pásame 5, pásame 10. La abuelita le dijo a la nieta, lee la Biblia. La abuelita había puesto 10,000 pesos en la Biblia escondida. Cuento corto para que no se lo tan largo, se murió la abuela. Porque cuando se mueren todos son buenos. Todos cuando se mueren, cierto, reciben un nivel superior. Así que la nieta se acordó de la abuela porque no había plata. ¿Y fue a dónde? A la Biblia. Y encontró 10,000. Yo te aseguro que si lees la Biblia, encontrarás las riquezas más grandes de la vida. Diga conmigo, ¿tiene su Biblia ahí en la mano? ¿La tiene, por favor? Este dicho no es mío, se lo copié a Joel Osteen. Al primero que yo escuché decir eso fue a Joel Osteen. ¿Pero tiene la Biblia ahí en la mano? Diga conmigo esta mañana, soy todo lo que la Biblia dice que soy. Soy todo lo que la Biblia dice que soy. Y tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. ¿Sabe qué dice este libro sobre usted y sobre mí? Que usted y yo somos imagen de Dios. Este libro dice que soy amado, que soy coheredero del reino. Este libro dice quién soy. Y tengo todo lo que este libro dice que tengo. Y saben, tengo vida eterna. Tengo perdón, tengo salvación, tengo una vida gloriosa en Él. ¿Cuál es el grave problema? Es que ya no leemos la Biblia. Por eso que ahí soy fans de algunas canciones. Lo confieso, soy fans de algunos cantos. Sobre todo cuando cantamos la Biblia, porque esta es palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a oír la voz de Dios en las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a sola con su Biblia? Yo todavía tengo esta bendita costumbre de sentarme a la mesa y abrir las Escrituras y leer, solo leer, porque entonces mi espíritu es vivificado. Este libro, por ser libro, no saca demonios, pero su contenido es tan poderoso que puede libertar el alma y el corazón. Número 1, la Biblia es importante porque revela la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuáles son los planes de Dios para tu vida? El Salmo 119, verso 15 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué más? Frente a la oscuridad de tu vida, frente a la oscuridad de las decisiones que tienes que tomar, la Biblia, la palabra de Dios, orienta en medio de la oscuridad de este mundo. Es la palabra de Dios la que nos libra del error, mostrando el camino correcto. La importancia está en que sin ella el creyente está a la deriva.
¿Qué ilumina tus decisiones? ¿Qué opinión te importa más? ¿Lo que dicen tus parientes, tus amigos, la opinión de los hombres o la opinión de la palabra de Dios? No, pues pastor, es que depende de la circunstancia. Si este libro dice no matarás, para mí se acabó la discusión. Prefiero yo anidarme a los principios eternos de las Escrituras y no a las ambigüedades del corazón de nuestro mundo y de esta cultura. Frente a un mundo que cambia constantemente, yo prefiero quedarme a la luz de la palabra de Dios. La Escritura es valiosa porque transforma. Dice la Escritura en el Salmo 119, el verso número 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos están luchando todavía con el pecado? ¿Cuántos se bajan de vez en cuando de la cruz? Lea la palabra. Lea la palabra. Lea la palabra. Mi vecino, no el de acá, el de este otro lado, hace un tiempo atrás me dice: ¿sabe, vecino, lo que me sorprendió el día que a usted le hicieron el portonazo es que usted no se salió de la palabra? Yo creo que no me faltaron ganas. Estaba medio tal vez aturdido. Pero claro, él se sorprendió porque no me vio tal vez enojado, ni dije ningún improperio. Es que cuando la palabra de Dios mora en ti en abundancia, ¿qué va a salir? Hola. Cuando la palabra está en ti y mora, ¿qué tiene que salir por nuestra boca? La palabra. De hecho, en mi casa ya no preguntan la hora, porque ya digo: es hora que te arrepientas. Amados hermanos, si queremos vivir una vida mejor, si queremos vivir una vida de nivel superior, tenemos que guardar la palabra, tenemos que vivir la palabra. Es paradójico, pero hoy día por estadística los cristianos evangélicos no leen más de 11 versículos al mes. Hay algunos que solo leen la Biblia cuando vienen el domingo y el pastor la proyecta. Bueno, los hermanos, porque el pastor no proyecta nada. ¿Sabe el efecto psicológico que tiene la palabra? Cuando tú lees la palabra, se disipan los miedos, se te van las fobias. ¿Sabe lo que hace la palabra? Fortalece tu fe. ¿Tiene miedo? Lea la palabra. El valor de la palabra no es su valor informativo, sino su valor transformador. Interiorizada la palabra en el corazón, guarda al creyente del pecado. Cuando la palabra de Dios está en el corazón, se activan estos mecanismos de defensa, voy a decir espirituales, porque uno dice: no quiero ofender al Dios que me ama. Su tesoro, el tesoro de la palabra de Dios, no es un tesoro pasajero, es un tesoro eterno. Mire, léalo conmigo por favor. Salmo 119, verso 72. Mejor es la ley, la palabra de Dios, de tu boca que millares de oro y plata. ¿Alguno de ustedes quiere tener oro y plata? Eso va a perecer. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Invirtamos en cosas materiales. Por favor, ten una mejor casa, esfuérzate por tener mejores condiciones de vida. Pero sobre todas las cosas,
Atesora la palabra de Dios como riqueza espiritual que nunca se acabará. Por último, la Biblia es relevante porque da esperanza para el presente. La palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios no ha dejado de funcionar. Es la palabra de Dios la que sostiene la vida del creyente. Dice la palabra de Dios de esta manera, Salmo 119. Lea conmigo, por favor. Salmo 119, el verso 49. Este es uno de mis textos favoritos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual le has hecho esperar. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios cuando están leyendo las Escrituras y han dicho, esta palabra es para mí? Hace mucho tiempo yo estaba solo orando. Estaba solo orando, le digo, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra. Y esa palabra marcó mi destino para siempre. Y esa palabra me dio no solo destino, esa palabra me dio visión. Y esa palabra me dio visión. Escúchame bien. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra define tres cosas: visión, qué hacer; misión, qué ser; destino, una razón para vivir. Desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. No digas que soy un niño, porque donde yo te envíe tú irás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Esa fue mi palabra que marcó mi vida para siempre, porque me dio visión. ¿Qué hacer? Visión, misión, qué ser, y un destino, la razón por la cual me levanto todos los días. Estaba sentado atrás escondido y había un predicador llamado Kevin Ballard. Estaba predicando, este hombre de repente viene y me dice, tú, la palabra de Jeremías está sobre ti del 1 al 5, del 1:5 en adelante. Yo le dije, así es, porque desde el vientre de la madre el Señor me escogió. Pastor Israel, ¿y habrá una palabra para ti? Sí. Dios le dio una palabra a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Probablemente Dios le está diciendo a algunos de ustedes hoy día, sal. Yo tengo cosas nuevas para ti. Tal vez alguno está peleando con el ministerio, con las visiones, y Dios está diciendo, ya pues, es hora. Aló. Dios sigue hablando, la palabra de Dios sigue siendo relevante. Ayer estábamos en una reunión de pastores y se paró un pastor viejito y fue e interrumpió al obispo, le dijo, tengo una palabra. Y era la palabra de Jeremías 2. 2 males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí y cavaron pozos o cisternas sin agua. Yo creo esas cosas. Dios sigue hablando por medio de su palabra. Hola. Dios usa su palabra para hablarnos, porque es la palabra de Dios todavía relevante para este siglo. Todo lo que a este mundo hoy día le pasa es porque quieren ignorar lo que este texto dice. Volvamos a ser la iglesia de la palabra. Volvamos a ser la iglesia del libro, la iglesia que lee las Escrituras. ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué hay tanto error en medio nuestro? Porque no leemos las Escrituras. Erráis, se equivocan, dice el Señor, porque ignoran
las Escrituras. Versículo 50, lea conmigo. Salmo 119, verso 50. Ella, hablando de la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En medio de la aflicción, la palabra no es una teoría. En medio de la aflicción, del conflicto y la necesidad, la palabra de Dios es vida y consuelo. La palabra de Dios, sus principios trascienden a las épocas, respondiendo a los dilemas actuales. No, la Biblia no dice de eso. La Biblia dice todo y de todo. La Biblia sigue teniendo respuestas. La Biblia es palabra de Dios. Pastor Israel, no entiendo la Reina Valera. Es como que no puedo comprender ese idioma. Léase una más moderna, lea la Dios habla hoy, lea el lenguaje actual, o lea la que está haciendo Yatensi, la TCB. La compré, me costó cara, yo pensé que me la iba a regalar, me regaló la pura firma. Pero lea las Escrituras. ¿Está triste? Lea la palabra. ¿Está confundido? Lea la palabra. ¿Tiene problemas? Lea la palabra. ¿No soporta a la suegra, iba a decir? ¿No soporta a alguien? Lea la palabra. Lea la palabra. Algunos de ustedes necesitan sabiduría, cómo ser mejor papá, mejor esposo. Lea la Escritura. Es increíble. Decimos creer en Cristo, pero despreciamos su palabra. Decimos creer en Dios, pero no leemos su palabra. Vuelve a leer las Escrituras con ojos de fe y de amor. Vuelve a leer la Biblia como esta carta de amor de Dios para el hombre. La Biblia sigue siendo la guía de justicia. La Biblia sigue siendo la guía de amor y la verdad en un mundo relativo que dice que no hay verdades. Cuando la cultura cambia, la palabra permanece. Cuando la cultura, cierto, se vuelve líquida y se ajusta a cada momento, la Escritura sigue siendo permanente. Mira lo que dice el Salmo 119, el verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La importancia de la palabra es que ella nos guía. Ella es nuestra luz. Es la palabra la que ilumina el camino. El valor de ella es que nos guarda, nos dirige y es más valiosa que cualquier tesoro que podamos tener. La Biblia sigue siendo relevante porque nos consuela y nos vivifica en el día de hoy. El Salmo 119 nos llama a amar y meditar y vivir la palabra, porque es la voz de Dios para cada generación. ¿Dónde está la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu día? Yo quiero desafiarte esta mañana a que al menos le dediques a la lectura de la palabra de Dios 10 minutos diarios y que veas la diferencia. Es increíble, pero muchos prefieren escuchar una canción, ver unas noticias, que dedicar un par de minutos a la palabra de Dios.
Pastores, que usted no sabe que el tiempo, no hay excusas. Hoy día tenemos varias aplicaciones con devocionales que vienen en la mañana, al mediodía y a la tarde. La Biblia ha sido leída y puedes oírla de veces. De hecho, yo lo hago. Hay veces que yo pongo la Biblia en el auto, en el YouTube, y alguien la va leyendo y yo la voy repasando. ¿Sabe? Me da pena decir, pero la mayoría de los cristianos tienen Biblia, pero no la leen. Y cuando enfrentan los conflictos de la vida, buscan otras voces, escuchan a otras personas y no quieren oír lo que la palabra de Dios tiene que decirte. Termino esta mañana. Hace muchos años tuve una discusión con alguien, porque mis mayores inversiones siempre fueron en libros. Han pasado los años y he descubierto que mi inversión sí fue buena, porque lo que aprendes nunca se olvida. Nunca. He discutido con muchas personas, pero siempre vuelvo a esta reflexión. Lo que aprendes queda sellado en tu corazón para siempre. Aprende las Escrituras. Lee las Escrituras, porque entonces serás más sabio que los viejitos. Termino esta mañana citando el Salmo 119 del verso 97 en adelante. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Dice el salmista: yo he adquirido inteligencia y sabiduría más que mis maestros. He adquirido sabiduría más que los ancianos. Porque la palabra de Dios nos hace más brillante. El Salmo 119 termina en el verso 130 diciendo: aún los simples, aún los necios como Israel Miranda son considerados sabios porque han leído la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado porque solamente hemos ignorado la palabra? Algunos están en el sacerdocio y en el ministerio y sabe que dice Dios: por cuanto despreciaste el conocimiento, por cuanto despreciaste la información, la vida de la palabra, yo te echaré del sacerdocio. Con esto termino. Cuando nos presentemos delante de Dios, no seremos juzgados por nuestra conciencia. No seremos juzgados por nuestra conciencia. No seremos juzgados por nuestra cultura. Cuando estemos delante de Dios, seremos juzgados de acuerdo a su palabra. Porque a los que no conocieron ley, dice la palabra de Dios, sin ley serán juzgados. Pero los que conocieron el Evangelio, de acuerdo al Evangelio, usted es todo lo que la Biblia dice que usted es. Usted tiene todo lo que la Biblia dice que usted tiene. Este libro, aunque lo sigan pisoteando y diciendo que un viejo libro y antiguo, quiero decirle que aquí está la palabra eterna y permanente. Y yo decido creer a lo que Dios ha dicho. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Oremos. Señor, gracias esta mañana. Gracias esta mañana. Gracias por las Escrituras. Gracias por los hombres, Señor, y mujeres que se han dedicado a la extensión de las Escrituras.
Gracias, Señor, por cada uno de los ministerios que tú has levantado para la traducción, para la interpretación de las Escrituras. Señor, gracias por el trabajo de las sociedades bíblicas. Gracias por aquellos que han aportado para que la Escritura llegue y rompamos el círculo de la ignorancia. Ayúdanos a leer las Escrituras, Señor, y rescatar y reconocer su valor permanente. En el nombre de Jesús, danos amor por tu palabra, que podamos crecer en el conocimiento de las Escrituras, porque en ella hay vida eterna. Tú nos dijiste, Jesús, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella encontraremos vida eterna. Señor, yo te pido que tú hagas de Betel el hogar del Espíritu Santo, pero también el pueblo de la palabra. Que conozcamos las Escrituras. Danos un avivamiento, Señor, de leer la Biblia, de conocer tu palabra, de escudriñar tu palabra. Quita el velo de los ojos, quita el velo de la mente, para que Cristo nos sea revelado en las Escrituras, para que la vida de Cristo, Señor, sea pleno en la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, danos amor por las Escrituras. Enséñanos a amar tu palabra y a vivir conforme a ella, porque ella, Señor, es nuestra luz y esperanza. Oramos esta mañana en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, por favor.